Hola, ¿cómo están? En otro chispazo de información vamos a hablar esta noche de el camino de la luz y la oscuridad. ¿En qué consiste o qué hablamos en cuanto al camino de la luz y la oscuridad? Si bien es cierto, hay dos formas de llevar la vida en la encarnación, dos experiencias, entre comillas. Una de ellas es ir por la senda de la luz, encontrar el camino propio, la introspección, el hecho de poder encontrar un horizonte en el cual uno evoluciona espiritualmente, ¿ok? Ya sea en favor de uno mismo o en favor de un grupo comunitario, ¿ok? Entonces, esa es una forma de poder avanzar hacia la evolución espiritual mediante el camino de la luz en cuanto al desarrollo espiritual personal, en cuanto a poder ayudar espiritualmente a otras personas, o tan simplemente el hecho de poder ayudar en sí, porque el desarrollo tiene que ver con el voluntariado, con el hecho de poder hacer las cosas sin pedir nada a cambio, con un amor natural, un amor incondicional hacia el prójimo, que obviamente te da un crecimiento te hace un crecimiento personal, espiritual también. Por lo tanto, eso es una evolución, es un camino de la luz, ¿no? El poder, hecho de poder ayudar a mucha gente, el hecho de poder acompañar también a mucha gente, y también el hecho, obviamente, de poder uno mismo encontrarse a uno mismo, poder entenderse, poder solucionar sus temas, sus conflictos, todo aquello que considera que lo ha retenido o lo mantiene encadenado hacia una idea de pensamiento, programación o cualquier cosa. La liberación no tiene que ser una meta grande, no es que tengas que ayudar a todo el mundo, por decirlo así, para poder hacer un camino espiritual. Lo importante y lo primordial es poder ayudarse a uno mismo, porque si tú no te encuentras bien, tú no puedes hacer bien a otras personas. Entonces es importante que uno mismo pueda encontrarse a sí mismo para poder iniciar un cambio, iniciar una ayuda. Y una vez que tú estás bien, puedes extender la mano de una forma más coherente. ¿Ok? Entonces el camino de la luz tiene que ver con esto, con mucho desarrollo, mucho entendimiento, mucho conocimiento, lecturas. Empezar a inmiscuirse en el tema espiritual es importante porque no tan simplemente te va a liberar muchos dogmas, liberarte de muchos prejuicios o muchas condiciones que a veces ciertas grandes dogmas o grandes lugares te obligan, ¿no? En realidad la vida es más libre de lo que podemos imaginar. Pero es importante poder tener relación con ciertos lugares en los cuales nos den guía, ya sea una iglesia, ya sea algún grupo religioso, tomando en cuenta, obviamente, siempre y cuando tú te sientas cómodo con eso, ¿no? Si tú te sientes cómodo, si tú sientes que perteneces a ese lugar, si tú piensas que vibra contigo, está bien. Incluso las palabras que yo te puedo decir no necesariamente van a vibrar del todo. Hay cosas que resonarán contigo, hay cosas que no van a resonar contigo. Y eso no quiere decir que esté mal. Simplemente quiere decir que en ese momento quizás no estás preparado para eso, o quizás ya superaste esa parte y no necesitas tenerla. Entonces, el crecimiento para todos es muy particular, es muy personal. ¿Ok? Y finalmente todos llegamos al mismo lugar, ya sea que vayamos por la senda de la luz o por la senda de la oscuridad. Ahora, el camino de la oscuridad, ¿en qué consiste? A veces también para poder llegar a la luz es necesario poder, como quien dice, meterse en la densidad del mundo. Es más, muchas veces para poder llegar a la luz tienes que haber pasado por la oscuridad, tienes que haber metido las manos ahí, haber llegado al fondo y darte cuenta que quizás no es el camino para ti. Y finalmente salir, porque obviamente no te sientes cómodo, no estás a gusto. Pero hay otra gente en la cual sí está a gusto yendo ese camino, manejando ese camino. Hay gente que son brujos, satanistas, entre otra tira de cosas de ocultismo que no necesariamente hacen daño al resto, no necesariamente, pero tienen ideologías muy diferentes, totalmente diferentes, más personales,
como quieras llamarlos. Pero eso, hasta cierto punto, mientras que no choque con el libre albedrío de la otra persona, de las demás personas, no pasa nada. Es parte de una ideología, es parte de un camino. No necesariamente sea el más adecuado, según lo que entendemos. Ciertamente lo único que van a lograr con un camino de ese tipo es llegar a la luz, sí. Van a llegar finalmente al Padre, todos vamos a llegar. Pero se van a demorar más tiempo nada más. Pero es parte incluso también del proceso en realidad. Porque para poder conocer acerca de la luz, del camino de la luz, del conocimiento, del hecho de poder saber qué está en evaluación de uno personalmente, qué está bien o qué está mal, es necesario meter las manos en lo que no necesariamente es lo muy agradable. El camino de la oscuridad, si bien es cierto, puede ser un camino duro, en el cual te pueden facilitar muchas cosas muy fácilmente, ya que esas entidades te lo hacen todo más sencillo para atraerte. No es que te van a robar el alma, es imposible que te roben el alma, es absolutamente absurdo pensar que esas entidades vas a firmar un papel entregándole tu alma a alguien, porque es algo que no puedes entregar, es algo que no se puede vender, es algo que tan simplemente no se puede transferir. Posiblemente puedas tener algún tipo de interferencia, manipulación o tantas cosas que pueden haber, pero entregarle el alma a alguien es imposible simplemente, ya que el espíritu de por sí viene de la fuente y hacia ahí va a ir siempre. Y ese espíritu es un espíritu sabio y tiene conexión con la chispa divina, o sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un espíritu en el que tiene una conexión divina, por lo tanto no es algo que se puede intercambiar, no es algo que se puede intercambiar de una forma sencilla por un puñado de favores. Pero lo cierto es que ese tipo de entidades sí son reales, ¿no? En los cuales hacen pactos satánicos y pactos de un montón de tipo pactos de un montón de cosas que finalmente lo que hacen son favores hacia uno mismo, que después tienes que obviamente a cierto punto pagarlas. Y no creo que sea la mejor forma de poder llevar las cosas. Como te digo, o como les digo, lo único que hace eso es retrasar el camino. Pero incluso eso es parte de una experiencia que todos en alguna forma hemos vivido o pasado de alguna forma en alguna de nuestras vidas, ya que todos nosotros vivimos a experimentar todas las fases de la vida en todas sus variaciones. En tu vida pasada pudiste haber sido una persona muy bondadosa, muy amorosa, muy especial, por decirlo así, ¿no? Que ayudas al prójimo, etcétera, etcétera. Pero en esta vida posiblemente no sea así. No es que seas un ladrón o algo semejante, pero quizás puedas ser una persona muy mezquina, muy egoísta, que tengas una serie de efectos que podríamos mencionarlos como efectos. Pero finalmente son experiencias también, que finalmente lo que hacen es un crecimiento porque todo cuenta en la lista de pendientes o en la lista de experiencias de los espíritus de la evolución, porque todo es una experiencia. Por lo tanto, el camino de la luz es un camino de conocimiento, de apertura de uno mismo, apertura de la conciencia, apertura de la mente, apertura de las realidades, te permite ver más. El camino de la oscuridad también tiene una apertura de conciencia, ¿sí? Manipula a su favor, manipula de cierta forma a la demás gente, captando su energía, obteniendo de una forma negativa necesariamente, algunas veces, ciertos favores o ciertas cosas que se pueden dar. Pero como menciono, estos caminos lo único que hacen es retrasarte en tu crecimiento, pero es inevitable el crecimiento. El llegar a la luz, el llegar al Padre, el llegar a la fuente alguna vez, algún día, es inevitable. Por lo tanto, ese camino de oscuridad que mucha gente optan por caminar, por ir, se debe respetar. Se debe respetar. No necesariamente se debe compartir, pero se debe respetar, porque es la opción que tomaron, la opción que tomó. Así como aquellas personas que no necesariamente quieran ir por el camino de luz o quieran tomar un camino espiritual. También se les respeta porque obviamente es parte de su momento, es parte de su experiencia, es parte de su proceso de crecimiento y de luz como tal, ya que todos vamos a pasar
o hemos pasado por esos caminos. Ok, hasta luego, nos vemos.